Odisea, de Homero. Rapsodia quinta. La balsa de Odiseo. La aurora se levantaba del lecho, dejando al ilustre Titón para llevar la luz a los inmortales y a los mortales, cuando los dioses se reunieron en junta, sin que faltara Zeus altitonante, cuyo poder es grandísimo. Y Atenea, trayendo a la memoria los muchos infortunios de Odiseo, los refirió a las deidades, interesándose por el héroe, que se hallaba entonces en el palacio de la ninfa. Padre Zeus, bienaventurados y sempiternos dioses, ningún rey que empuñe cetro sea benigno, ni blando, ni suave, ni emplee el entendimiento en cosas justas. Antes, por el contrario, proceda siempre con crueldad y lleve al cabo acciones nefandas, ya que nadie se acuerda del divino Odiseo entre los ciudadanos sobre los cuales reinaba con blandura de padre. Hállese en una isla atormentado por fuertes pesares, en el palacio de la ninfa Calipso, que le detiene por fuerza, y no le es posible llegar a su patria porque le faltan naves provistas de remos y compañeros que le conduzcan por el ancho dorso del mar. Y ahora quieren matarle el hijo amado, así que torne a su casa, pues ha ido a la sagrada Pilos y a la divina Lacedemonia en busca de noticias de su padre. Respondióle Zeus, que amontona las nubes: Hija mía, ¿qué palabras se te escaparon del cerco de los dientes? ¿No formaste tú misma ese proyecto, que Odiseo, al tornar a su tierra, se vengaría de aquellos? Pues acompaña con discreción a Telémaco, ya que puedes hacerlo, a fin de que se restituya incólume a su patria y los pretendientes que están en la nave tengan que volverse. Dijo, y dirigiéndose a Hermes, su hijo amado, hablóle de esta suerte: Hermes, ya que lo demás eres tú el mensajero, ve a decir a la ninfa de hermosas trenzas nuestra firme resolución, que el paciente Odiseo torne a su patria, para que el héroe emprenda el regreso sin ir acompañado ni por los dioses ni por los mortales hombres. Navegando en una balsa hecha con gran número de ataduras, llegará en 20 días y padeciendo trabajos a la fértil Esqueria, a la tierra de los feacios, que por su linaje son cercanos a los dioses. Y ellos le honrarán cordialmente, como a una deidad, y le enviarán en un bajel a su patria tierra, después de regalarle bronce, oro en abundancia, vestidos y tantas cosas como jamás sacara de Troya si llegase indemne y habiendo obtenido la parte de botín que le correspondiese. Dispuesto está por la parca que Odiseo vea a sus amigos y llegue a su casa de alto techo y a su patria. Así dijo. El mensajero Argifontes no fue desobediente. Al punto ató a sus pies los áureos divinos talares que le llevaban sobre el mar y sobre la tierra inmensa con la rapidez del viento. Y tomó la vara, con la cual adormece los ojos de los hombres que quiere o despierta a los que duermen. Teniéndola en las manos, el poderoso Argifontes emprendió el vuelo, y al llegar a la Pieria, bajó del éter al Ponto, y comenzó a volar rápidamente sobre las olas, como la gaviota que, pescando peces en los grandes senos del mar estéril, moja en el agua del mar sus tupidas alas. Tal parecía Hermes mientras volaba por encima del gran oleaje. Cuando hubo arribado a aquella isla tan lejana, salió del violáceo Ponto, saltó en tierra, prosiguió su camino hacia la vasta gruta donde moraba la ninfa de hermosas trenzas y hallóla dentro. Ardía en el hogar un gran fuego, y el olor del hendible cedro y de la tuya, que en él se quemaban, difundíase por la isla hasta muy lejos, mientras ella, cantando con voz hermosa, tejía en el interior con lanzadera de oro. Rodeando la gruta había crecido una verde selva de chopos, álamos y cipreses olorosos, donde anidaban aves de luengas alas, búhos, gavilanes y cornejas marinas de ancha lengua que se ocupan en cosas del mar. Allí mismo, junto a la honda cueva, extendíase una viña floreciente cargada de uvas, y 4 fuentes manaban muy cerca la una de la otra, dejando correr en varias direcciones sus aguas cristalinas. Veíanse en contorno verdes y amenos prados de violetas y apio, y al llegar allí hasta un inmortal se hubiese admirado, sintiendo que se le alegraba el corazón. Detúvose el Argifontes a contemplar aquello, y después de admirarlo, penetró en la ancha gruta, y fue conocido por Calipso, la divina entre las diosas, desde que a ella se presentó, que los dioses inmortales se reconocen mutuamente, aunque vivan apartados. Pero no halló al magnánimo Odiseo, que estaba llorando en la ribera, donde tantas veces, consumiendo su ánimo con lágrimas, suspiros y dolores, fijaba los ojos en el Ponto estéril y derramaba copioso llanto.
Y Calipso, la divina entre las diosas, hizo sentar a Hermes en espléndido y magnífico sitial y preguntóle de esta suerte: ¿Por qué, oh Hermes, el de la áurea vara, venerable y caro, vienes a mi morada? Antes no solías frecuentarla. Di que deseas, pues mi ánimo me impulsa a ejecutarlo si de mí depende y es ello posible. Pero sígueme a fin de que te ofrezca los dones de la hospitalidad. Habiendo hablado de semejante modo, la diosa púsole delante una mesa que había llenado de ambrosía y mezcló el rojo néctar. Allí bebió y comió el mensajero Argifontes, y cuando hubo cenado y repuesto su ánimo con la comida, respondió a Calipso con estas palabras: «Me preguntas, oh diosa, a mí que soy Dios, ¿por qué he venido? Voy a decírtelo con sinceridad, ya que así lo mandas. Zeus me ordenó que viniese, sin que yo lo deseara. ¿Quién pasaría de buen grado tanta agua salada que ni decirse puede, mayormente no habiendo por ahí ninguna ciudad en que los mortales hagan sacrificios a los dioses y les inmolen selectas hecatombes? Mas no le es posible a ningún dios ni traspasar ni dejar sin efecto la voluntad de Zeus, que lleva la égida. Dice que está contigo un varón que es el más infortunado de cuantos combatieron alrededor de la ciudad de Príamo durante 9 años, y en el 10º, habiéndola destruido, tornaron a sus casas. Pero en la vuelta ofendieron a Atenea, y la diosa hizo que se levantara un viento desfavorable e hinchadas olas. En estas hallaron la muerte sus esforzados compañeros, y a él trajéronlo acá el viento y el oleaje. Y Zeus te manda que a tal varón le permitas que se vaya cuanto antes, porque no es su destino morir lejos de los suyos, sino que la parca tiene dispuesto que los vuelva a ver, llegando a su casa de elevada techumbre y a su patria tierra». Así dijo. Estremecióse Calipso, la divina entre las diosas, y respondió con estas aladas palabras: «Sois, oh dioses, malignos y celosos como nadie, pues sentís envidia de las diosas que no se recatan de dormir con el hombre a quien han tomado por esposo. Así, cuando la aurora de rosáceos dedos arrebató a Orión, le tuvisteis envidia vosotros los dioses, que vivís sin cuidados, hasta que la casta Artemisa, la de trono de oro, lo mató en Ortigia alcanzándole con sus dulces flechas. Asimismo, cuando Deméter, la de hermosas trenzas, cediendo a los impulsos de su corazón, juntóse en amor y cama con Jasión en una tierra noval labrada 3 veces, Zeus, que no tardó en saberlo, mató al héroe hiriéndole con el ardiente rayo. Y así también me tenéis envidia, oh dioses, porque está conmigo un hombre mortal, a quien salvé cuando bogaba solo y montado en una quilla, después que Zeus le hendió la nave en medio del vinoso Ponto, arrojando contra la misma el ardiente rayo. Allí acabaron la vida sus fuertes compañeros, mas a él trajéronlo acá el viento y el oleaje. Y le acogí amigablemente, le mantuve, y díjele a menudo que le haría inmortal y libre de la vejez por siempre jamás. Pero ya que no le es posible a ningún dios ni transgredir ni dejar sin efecto la voluntad de Zeus, que lleva la égida, váyase aquel por el mar estéril si ése le incita y se lo manda, que yo no le he de despedir, pues no dispongo de naves provistas de remos, ni puedo darle compañeros que le conduzcan por el ancho dorso del mar. Aunque le aconsejaré de muy buena voluntad, sin ocultarle nada, para que llegue sano y salvo a su patria tierra». Replicóle el mensajero Argifontes: «Despídele pronto y teme la cólera de Zeus, no sea que este dios, irritándose, se ensañe contra ti en lo sucesivo». En diciendo esto, partió el poderoso Argifontes, y la veneranda ninfa, oído el mensaje de Zeus, fue a buscar al magnánimo Odiseo. Hallóle sentado en la playa, que allí se estaba, sin que sus ojos se secasen del continuo llanto, y consumía su dulce vida suspirando por el regreso, pues la ninfa ya no le era grata. Obligado a pernoctar en la profunda cueva, durmiendo con la ninfa que le quería sin que él la quisiese, pasaba el día sentado en las rocas de la ribera del mar y, consumiendo su ánimo en lágrimas, suspiros y dolores, clavaba los ojos en el ponto estéril y derramaba copioso llanto. Y parándose cerca de él, díjole de esta suerte la divina entre las diosas: «Desdichado, no llores más ni consumas tu vida, pues de muy buen grado dejaré que partas. Ea, corta maderos grandes, y ensamblándolos con el bronce, forma una extensa balsa y cúbrela con piso de tablas, para que te lleve por el oscuro ponto. Yo pondré en ella pan, agua y el rojo vino, regocijador del ánimo, que te librarán de padecer hambre. Te daré vestidos y te mandaré próspero viento, a fin de que llegues sano y salvo a tu patria tierra, si lo quieren los dioses que habitan el anchuroso cielo, los cuales me aventajan así en trazar designios como en llevarlos a término.
Así dijo. Estremecióse el paciente divinal Odiseo y respondió con estas aladas palabras. Algo revuelves en tu pensamiento, oh diosa, y no por cierto mi partida, al ordenarme que atraviese en una balsa el gran abismo del mar, tan terrible y peligroso que no lo pasaran fácilmente naves de buenas proporciones, veleras, animadas por un viento favorable que les enviara Zeus. Yo no subiría en la balsa mal de tu grado si no te resolvieras a prestar firme juramento de que no maquinarás causarme ningún otro pernicioso daño. Así habló. Sonrióse Calipso, la divina entre las diosas, y acariciándole con la mano le dijo estas palabras. Eres en verdad injusto, aunque no sueles pensar cosas livianas, cuando tales palabras te has atrevido a proferir. Sépalo ahora la tierra y desde arriba el anchuroso cielo y el agua corriente de la Estigia, que es el juramento mayor y más terrible para los bienaventurados dioses. No maquinaré contra ti ningún pernicioso daño, y pienso y he de aconsejarte cuanto para mí misma discurriera si en tan grande necesidad me viese. Mi intención es justa, y en mi pecho no se encierra un ánimo férreo, sino compasivo. Cuando así hubo hablado, la divina entre las diosas se echó a andar aceleradamente y Odiseo fue siguiendo las pisadas de la deidad. Llegaron a la profunda cueva la diosa y el varón. Este se acomodó en la silla de donde se había levantado Hermes, y la ninfa sirvióle toda clase de alimentos, así comestibles como bebidas, de los que se mantienen los mortales hombres. Luego sentóse ella enfrente del divino Odiseo y sirviéronle las criadas ambrosía y néctar. Cada uno echó mano a las viandas que tenía delante, y apenas se hubieron saciado de comer y de beber, Calipso, la divina entre las diosas, rompió el silencio y dijo: Lertieda, del linaje de Zeus, Odiseo fecundo en ardides, ¿así pues deseas irte enseguida a tu casa y a tu patria tierra? Sé esto no obstante dichoso. Pero si tu inteligencia conociese los males que habrás de padecer fatalmente antes de llegar a tu patria, te quedaras conmigo, custodiando esta morada, y fueras inmortal, aunque estés deseoso de ver a tu esposa, de la que padeces soledad todos los días. Yo me jacto de no serle inferior ni en el cuerpo ni en el natural, que no pueden las mortales competir con las diosas, ni por su cuerpo ni por su belleza. Respondióle el ingenioso Odiseo: No te enojes conmigo, veneranda deidad. Conozco muy bien que la prudente Penélope te es inferior en belleza y en estatura, siendo ella mortal y tú inmortal y exenta de la vejez. Esto no obstante, deseo y anhelo continuamente irme a mi casa y ver lucir el día de mi vuelta. Y si alguno de los dioses quisiera aniquilarme en el vinoso Ponto, lo sufriré con el ánimo que llena mi pecho y tan paciente es para los dolores, pues he padecido muy mucho así en el mar como en la guerra, y venga este mal tras de los otros. Así habló. Púsose el sol y sobrevino a la oscuridad. Retiráronse entonces a lo más hondo de la profunda cueva y allí, muy juntos, hallaron en el amor contentamiento. Mas no bien se mostró la hija de la mañana, la aurora de rosáceos dedos, vistióse Odiseo la túnica y el manto, y ella se puso amplia vestidura, fina y hermosa, ciñó el talle con lindo cinturón de oro, veló su cabeza y ocupóse en disponer la partida del magnánimo Odiseo. Dióle una gran segur que pudiera manejar, de bronce, aguda de entrambas partes, con un hermoso astil de olivo bien ajustado. Entrególe después una azuela muy pulimentada, y le llevó a un extremo de la isla, donde habían crecido altos árboles, chopos, álamos y el abeto que sube hasta el cielo, todos los cuales estaban secos desde antiguo y eran muy duros y a propósito para mantenerse a flote sobre las aguas. Y tan pronto como le hubo enseñado dónde habían crecido aquellos grandes árboles, Calipso, la divina entre las diosas, volvió a su morada, y él se puso a cortar troncos y no tardó en dar fin a su trabajo. Derribó 20, que desbastó con el bronce, pulió con habilidad y enderezó por medio de un nivel. Calipso, la divina entre las diosas, trájole unos barrenos con los cuales taladró el héroe todas las piezas que unió luego, sujetándolas con clavos y clavijas. Cuán ancho es el redondeado fondo de un buen navío de carga que hábil artífice construyera, tan grande hizo Odiseo la balsa. Labró después la cubierta, adaptándola a espesas vigas y dándole remate con un piso de largos tablones. Puso en el centro un mástil con su correspondiente entena y fabricó un timón para regir la balsa. A ésta la protegió por todas partes con mimbres entretejidos que fuesen reparo de las olas, y la lastró con abundante madera.
Mientras tanto, Calipso, la divina entre las diosas, trájole lienzo para las velas, y Odiseo las construyó con gran habilidad. Y atando en la balsa cuerdas, maromas y bolinas, echóla por medio de unos parales al mar divino. Al cuarto día ya todo estaba terminado, y al quinto despidióle de la isla la divina Calipso, después de lavarlo y de vestirle perfumadas vestiduras. Entrególe la diosa un pellejo de negro vino, otro grande de agua, un saco de provisiones y muchos manjares gratos al ánimo, y mandóle favorable y plácido viento. Gozoso desplegó las velas el divinal Odiseo, y sentándose comenzó a regir hábilmente la balsa con el timón sin que el sueño cayese en sus párpados, mientras contemplaba las Pléyades, el Bootes, que se pone muy tarde, y la Osa, llamada el carro por sobrenombre, la cual gira siempre en el mismo lugar, acecha a Orión y es la única que no se baña en el océano, pues habíale ordenado Calipso, la divina entre las diosas, que tuviera la Osa a la mano izquierda durante la travesía. 17 días navegó atravesando el mar, y al 18º pudo ver los umbrosos montes del país de los Feacios en la parte más cercana, apareciéndosele como un escudo en medio del sombrío Ponto. El poderoso Posidón, que sacude la tierra, regresaba entonces del país de los etíopes, y vio Odiseo de lejos, desde los montes Solimos, pues se le apareció navegando por el Ponto. Encendióse en ira la deidad, y sacudiendo la cabeza, habló entre sí de semejante modo: «Oh dioses, sin duda cambiaron las deidades sus propósitos en orden a Odiseo, mientras yo me hallaba entre los etíopes. Ya está junto a la tierra de los Feacios, donde es fatal que se libre del cúmulo de desgracias que le han alcanzado. Creo, no obstante, que aún habrán de cargar sobre él no pocos males», dijo, y echando mano al tridente, congregó las nubes y turbó el mar, suscitó grandes torbellinos de toda clase de vientos, cubrió de nubes la tierra y el Ponto, y la noche cayó del cielo. Soplaron a la vez el Euro, el Noto, el impetuoso Céfiro y el Bóreas, que nacido en el éter levanta grandes olas. Entonces desfallecieron las rodillas y el corazón de Odiseo, y el héroe, gimiendo, a su magnánimo espíritu, así le hablaba: «Ay de mí, desdichado, ¿qué es lo que por fin me va a suceder? Temo que salgan verídicas las predicciones de la diosa, la cual me aseguraba que había de pasar grandes trabajos en el Ponto antes de volver a la patria tierra, pues ahora todo se está cumpliendo. ¿Con qué nubes ha cerrado Zeus el anchuroso cielo? Y ha conturbado el mar, y arrecian los torbellinos de toda clase de vientos. Ahora me espera a buen seguro una terrible muerte. Oh, una y 1000 veces dichosos los dánaos que perecieron en la vasta Troya, luchando por complacer a los atridas. Así hubiera yo muerto también, cumpliéndose mi destino, el día en que multitud de teucros me arrojaban broncíneas lanzas junto al cadáver del Pelión. Allí obtuviera honras fúnebres y los aqueos ensalzaran mi gloria. Pero dispone el hado que yo sucumba con deplorable muerte». Mientras esto decía, vino una grande ola que desde lo alto cayó horrendamente sobre Odiseo e hizo que la balsa zozobrara. Fue arrojado el héroe lejos de la balsa, sus manos dejaron el timón. Llegó un horrible torbellino de mezclados vientos que rompió el mástil por la mitad, y la vela y la entena cayeron en el Ponto a gran distancia. Mucho tiempo permaneció Odiseo sumergido, que no pudo salir a flote inmediatamente por el gran ímpetu de las olas y porque le pesaban los vestidos que le había entregado la divinal Calipso. Sobrenadó por fin, despidiendo de la boca el agua amarga que asimismo le corría de la cabeza en sonoros chorros. Mas aunque fatigado, no perdía de vista la balsa, sino que moviéndose con vigor por entre las olas, la asió y se sentó en medio de ella para evitar la muerte. El gran oleaje llevaba la balsa de acá para allá, según la corriente, del mismo modo que el otoñal Bóreas arrastra por la llanura unos vilanos que entre sí se entretejen espesos, así los vientos conducían la balsa por el piélago, de acá para allá. Unas veces el Noto la arrojaba al Bóreas para que se la llevase, y en otras ocasiones el Euro la cedía al Céfiro a fin de que éste la persiguiera. Pero vióle Ino Leucotea, hija de Cadmo, la de pies hermosos, que antes había sido mortal dotada de voz, y entonces, residiendo en lo hondo del mar, disfrutaba de honores divinos. Y como se apiadara de Odiseo al contemplarle errabundo y abrumado por la fatiga, transfiguróse en Mergo, salió volando del abismo del mar y posándose en la balsa, construida con muchas ataduras, díjole estas palabras: «Desdichado, ¿por qué Posidón, que sacude la tierra, se airó tan fieramente contigo y te está suscitando multitud de males?
No logrará anonadarte por mucho que lo anhele. Haz lo que voy a decir, pues me figuro que no te falta prudencia. Quítate esos vestidos, deja la balsa para que los vientos se la lleven y, nadando con las manos, procura llegar a la tierra de los feacios, donde la parca ha dispuesto que te salves. Toma, extiende este velo inmortal debajo de tu pecho y no temas padecer ni morir tampoco. Y así que toques con tus manos la tierra firme, quítatelo y arrójalo en el vinoso Ponto, muy lejos del continente, volviéndote a otro lado. Dichas estas palabras, la diosa le entregó el velo, y transfigurada en Mergo, tornó a sumergirse en el hundoso Ponto, y las negruzcas olas la cubrieron. Mas el paciente divinal Odiseo estaba indeciso, y, gimiendo, habló de esta guisa a su corazón magnánimo. ¡Ay de mí! No sea que alguno de los inmortales me tienda un lazo cuando me da la orden de que desampare la balsa. No obedeceré todavía, que con mis ojos veo que está muy lejana la tierra donde, según afirman, he de hallar refugio. Antes procederé de esta suerte por ser, a mi juicio, lo mejor. Mientras los maderos estén sujetos por las clavijas, seguiré aquí y sufriré los males que haya de padecer, y luego que las olas deshagan la balsa, me pondré a nadar, pues no se me ocurre nada más provechoso. Tales cosas revolvía en su mente y en su corazón cuando Posidón, que sacude la tierra, alzó una oleada tremenda, difícil de resistir, alta como un techo, y empujóla contra el héroe. De la suerte que impetuoso viento revuelve un montón de pajas secas, dispersándolas por este y por el otro lado, de la misma manera desbarató la ola los grandes leños de la balsa. Pero Odiseo asió una de las tablas y se puso a caballo en ella. Desnudóse los vestidos que la divinal Calipso le había regalado, extendió prestamente el velo debajo de su pecho y se dejó caer en el agua boca abajo, con los brazos abiertos, deseoso de nadar. Vióle el poderoso dios que sacude la tierra y, moviendo la cabeza, habló entre sí de semejante modo. Ahora que has padecido tantos males, vaga por el Ponto hasta que llegues a juntarte con esos hombres, alumnos de Zeus. Se me figura que ni aun así te parecerán pocas tus desgracias. Dicho esto, picó con el látigo a los corceles de hermosas crines y se fue a Egas, donde posee ínclita morada. Entonces Atenea, hija de Zeus, ordenó otra cosa. Cerró el camino a los vientos y les mandó que se sosegaran y durmieran. Y haciendo soplar el rápido Bóreas, quebró las olas hasta que Odiseo, del linaje de Zeus, librándose de la muerte y de las parcas, llegase a los feacios, amantes de manejar los remos. 2 días con sus noches anduvo errante el héroe sobre las densas olas, y su corazón presagióle la muerte en repetidos casos. Mas tan luego como la aurora de hermosas trenzas dio principio al tercer día, cesó el vendaval, reinó sosegada calma, y Odiseo pudo ver, desde lo alto de una ingente ola y aguzando mucho la vista, que la tierra se hallaba cerca. Cuán grata se le presenta a los hijos la vida de un padre que estaba postrado por la enfermedad y padecía graves dolores, consumiéndose desde largo tiempo a causa de la persecución de horrendo numen, si los dioses le libran felizmente del mal. Tan agradable apareció para Odiseo la tierra y el bosque. Nadaba pues esforzándose por asentar el pie en tierra firme, mas así que estuvo tan cercano a la orilla que hasta ella hubieran llegado sus gritos, oyó el estrépito con que las peñas se rompía el mar. Bramaban las inmensas olas, azotando horrendamente la árida costa, y todo estaba cubierto de salada espuma, pues allí no había puertos donde las naves se acogiesen, ni siquiera ensenadas, sino orillas abruptas, rocas y escollos. Entonces desmayaron las rodillas y el corazón de Odiseo, y el héroe, gimiendo, a su magnánimo espíritu así le hablaba. ¡Ay de mí! Después que Zeus me concedió que viese inesperada tierra y acabé de surcar este abismo, ningún paraje descubro por donde consiga salir del espumoso mar. Por de fuera hay agudos peñascos a cuyo alrededor braman las olas impetuosamente, y la roca se levanta lisa. Y aquí es el mar tan hondo que no puedo firmar los pies para librarme del mal. No sea que cuando me disponga a salir, ingente ola me arrebate y dé conmigo en el pétreo peñasco, y me salga en vano mi intento. Mas si voy nadando en busca de una playa o de un puerto de mar, temo que nuevamente me arrebate la tempestad y me lleve al Ponto, abundante en peces, haciéndome proferir hondos suspiros, o que una deidad incite contra mí algún monstruo marino, como los que cría en gran abundancia la ilustre Anfitrite, pues sé que el ínclito dios que bate la tierra está enojado conmigo.
Mientras tales pensamientos revolvían su mente y en su corazón, una oleada lo llevó a la áspera ribera. Allí se habría desgarrado la piel y roto los huesos si Atenea, la deidad de ojos de lechuza, no le hubiese sugerido en el ánimo lo que llevó a efecto. Lanzóse a la roca, la asió con ambas manos, y gimiendo permaneció adherido a ella hasta que la enorme ola hubo pasado. De esta suerte la evitó, mas al refluir dióle tal acometida que lo echó en el ponto y bien adentro. Así como el pulpo cuando lo sacan de su escondrijo lleva pegadas a los tentáculos muchas pedrezuelas, así la piel de las fornidas manos de Odiseo se desgarró y quedó en las rocas, mientras le cubría inmensa ola. Y allí acabara el infeliz Odiseo contra lo dispuesto por el hado si Atenea, la deidad de ojos de lechuza, no le inspirara prudencia. Salió a flote y apartándose de las olas que se estrellan con estrépito en la ribera, nadó a lo largo de la orilla, mirando a la tierra por si hallaba alguna playa que las olas batieran oblicuamente o algún puerto de mar. Mas como llegase nadando a la boca de un río de hermosa corriente, el lugar parecióle muy a propósito por carecer de rocas y formar un reparo contra el viento. Y conociendo que era un río que desbalacaba, suplicóle así en su corazón: «Óyeme, oh soberano, quien quiera que seas. Vengo a ti, tan deseado, huyendo del Ponto y de las amenazas de Posidón. Es digno de respeto aun para los inmortales dioses el hombre que se presenta errabundo, como llego ahora a tu corriente y a tus rodillas después de pasar muchos trabajos. Oh rey, apiádate de mí, ya que me glorio de ser tu suplicante». Así dijo. Enseguida suspendió el río su corriente, apaciguó las olas, mandó la calma delante de sí y salvó a Odiseo en la desembocadura. El héroe dobló entonces las rodillas y los fuertes brazos, pues su corazón estaba fatigado de luchar con el mar. Tenía Odiseo todo el cuerpo hinchado, de su boca y de su nariz manaba en abundancia el agua del mar, y, falto de aliento y de voz, quedóse tendido y sin fuerzas porque el terrible cansancio le abrumaba. Cuando ya respiró y recobró el ánimo en su corazón, desató el velo de la diosa y arrojólo en el río, que corría hacia el mar. Llevóse el velo una ola grande en la dirección de la corriente, y pronto Ino lo tuvo en sus manos. Odiseo se apartó del río, echóse al pie de unos juncos, besó la fértil tierra y, gimiendo a su magnánimo espíritu, así le hablaba: «Ay de mí, ¿qué no padezco? ¿Qué es lo que al fin me va a suceder? Si paso la molesta noche junto al río, quizás la dañosa helada y el fresco rocío me acaben y exhale yo el último aliento a causa de mi debilidad. Y una brisa glacial viene del río antes de rayar el alba. Y si subo al collado y me duermo entre los espesos arbustos de la selva umbría, como me dejen el frío y el cansancio y me venga dulce sueño, temo ser presa y pasto de las fieras». Después de meditarlo, se le ofreció como mejor el último lance. Fuese pues a la selva que halló cerca del agua, en un altozano, y metióse debajo de dos arbustos que habían nacido en un mismo lugar, y eran un acebuche y un olivo. Ni el húmedo soplo de los vientos pasaba por entre ambos, ni el resplandeciente sol los hería con sus rayos, ni la lluvia los penetraba del todo. Tan espesos y entrelazados habían crecido. Debajo de ellos se introdujo Odiseo, y al instante aparejóse con sus manos ancha cama, pues había tal abundancia de serojas que bastaran para abrigar a 2 o 3 hombres en lo más fuerte del invierno, por riguroso que fuese. Mucho holgó de verlas el paciente divinal Odiseo, que se acostó en medio y se cubrió con multitud de ellas. Así como el que vive en remoto campo y no tiene vecinos, esconde un tizón en la negra ceniza para conservar el fuego y no tener que ir a encenderlo a otra parte, de esta suerte se cubrió Odiseo con la hojarasca. Y Atenea infundióle en los ojos dulce sueño y le cerró los párpados para que cuanto antes se librara del penoso cansancio. Rapsodia sexta. Llegada de Odiseo al país de los feacios. Mientras así dormía el paciente y divinal Odiseo, rendido del sueño y del cansancio, Atenea se fue al pueblo y a la ciudad de los feacios, los cuales habitaron antiguamente en la espaciosa Hiperea, junto a los cíclopes, varones soberbios que les causaban daño porque eran más robustos. De allí lo sacó Nausito, semejante a un dios,
Condújolos a Esqueria, lejos de los hombres industriosos, donde hicieron morada. Construyó un muro alrededor de la ciudad, edificó casas, erigió templos a las divinidades y repartió los campos. Mas ya entonces, vencido por la parca, había bajado al Hades, y reinaba Alcino, cuyos consejos eran inspirados por los propios dioses. Y al palacio de éste enderezó Atenea, la deidad de ojos de lechuza, pensando en la vuelta del magnánimo Odiseo. Penetró la diosa en la estancia labrada con gran primor en que dormía una doncella parecida a las inmortales por su natural y por su hermosura. Nausica, hija del magnánimo Alcino. Junto a ella, a uno y a otro lado de la entrada, hallábanse dos esclavas a quienes las gracias habían dotado de belleza, y las magníficas hojas de la puerta estaban entornadas. Atenea se lanzó como un soplo de viento a la cama de la joven. Púsose sobre su cabeza y empezó a hablarle, tomando el aspecto de la hija de Dimante, el célebre marino, que tenía la edad de Nausica, y érale muy grata. De tal suerte transfigurada dijo Atenea, la de ojos de lechuza: Nausica, ¿por qué tu madre te parió tan floja? Tienes descuidadas las espléndidas vestiduras y está cercano tu casamiento, en el cual has de llevar lindas ropas, dando parte también a los que te conduzcan, que así se consigue gran fama entre los hombres y se huelgan el padre y la veneranda madre. Vayamos pues a lavar tan luego como despunte la aurora, y te acompañaré y ayudaré para que enseguida lo tengas aparejado todo, que no ha de prolongarse mucho tu doncellez, puesto que ya te pretenden los mejores de todos los feacios, cuyo linaje es también el tuyo. Ea, insta a tu ilustre padre para que mande prevenir antes de rayar el alba las mulas y el carro en que llevarás los cíngulos, los peplos y los espléndidos cobertores. Para ti misma es mejor ir de este modo que no a pie, pues los lavaderos se hallan a gran distancia de la ciudad. Cuando así hubo hablado, Atenea, la de ojos de lechuza, fuese al Olimpo, donde dicen que está la mansión perenne y segura de las deidades, a la cual ni la agitan los vientos, ni la lluvia la moja, ni la nieve la cubre, pues el tiempo es allí constantemente sereno y sin nubes, y en cambio la envuelve esplendorosa claridad. En ella disfrutan perdurable dicha los bienaventurados dioses. Allí se encaminó pues la de ojos de lechuza tan luego como hubo aconsejado a la doncella. Pronto llegó la aurora, la de hermoso trono, y despertó a Nausica, la del lindo peplo. Y la doncella, admirada del sueño, se fue por el palacio a contárselo a sus progenitores, al padre querido y a la madre, y entrambos los halló dentro, a ésta sentada junto al fuego con las siervas, hilando lana de color purpúreo, y aquél cuando iba a salir para reunirse en consejo con los ilustres príncipes, pues los más nobles feacios le habían llamado. Detúvose Nausica muy cerca de su padre y así le dijo: Padre querido, ¿no querrías aparejarme un carro alto de fuertes ruedas en el cual lleve al río para lavarlos los hermosos vestidos que tengo sucios? A ti mismo te conviene llevar vestiduras limpias cuando con los varones más principales deliberas en el consejo. Tienes además 5 hijos en el palacio, 2 ya casados y 3 que son mancebos florecientes, y cuantas veces van al baile quieren llevar vestidos limpios, y tales cosas están a mi cuidado. Así dijo, pues diole vergüenza mentar las florecientes nupcias a su padre. Mas él, comprendiéndolo todo, le respondió con estas palabras: No te negaré, oh hija mía, ni las mulas ni cosa alguna. Ve, y los esclavos te aparejarán un carro alto, de fuertes ruedas, provisto de tablado. Dichas tales palabras, dio la orden a los esclavos, que al punto le obedecieron. Aparejaron fuera de la casa un carro de fuertes ruedas, propio para mulas, y trayéndolas, unciéronlas al yugo. Mientras tanto, la doncella sacaba de la habitación los espléndidos vestidos y los colocaba en el pulido carro. Su madre púsole en una cesta toda clase de gratos manjares y viandas, echóle vino en un cuero de cabra, y cuando aquella subió al carro, entrególe el líquido aceite en una ampolla de oro a fin de que se ungiese con sus esclavas. Nausica tomó el látigo y, asiendo las lustrosas riendas, azotó las mulas para que corrieran. Arrancaron éstas con estrépito y trotaron ágilmente, llevando los vestidos y a la doncella, que no iba sola, sino acompañada de sus criadas. Tan pronto como llegaron a la bellísima corriente del río, donde había unos lavaderos perennes con agua abundante y cristalina para lavar hasta lo más sucio, desuncieron las mulas y echáronlas hacia el vorticoso río a pacer la dulce grama.
Tomaron del carro los vestidos, lleváronlos al agua profunda y los pisotearon en las pilas, compitiendo unas con otras en hacerlo con presteza. Después que los hubieron limpiado, quitándoles toda la inmundicia, tendiéronlos con orden en los guijarros de la costa, que el mar lavaba con gran frecuencia. Acto continuo se bañaron, se ungieron con pingo y aceite y se pusieron a comer a orillas del río, mientras las vestiduras se secaban a los rayos del sol. Apenas las esclavas y Nausicaa se hubieron saciado de comida, quitáronse los velos y jugaron a la pelota. Y entre ellas Nausicaa, la de niveos brazos, comenzó a cantar. Cual Artemisa que se complace en tirar flechas, va por el altísimo monte Taigeto o por el Erimanto, donde se deleita en perseguir a los jabalíes o a los veloces ciervos, y en sus juegos tienen parte las ninfas agrestes, hijas de Zeus que lleva la égida, holgándose Leto de contemplarlo, y aquella levanta su cabeza y su frente por encima de las demás y es fácil distinguirla, aunque todas son hermosas. De igual suerte la doncella, libre aún, sobresalía entre las esclavas. Mas cuando ya estaba a punto de volver a su morada, unciendo las mulas y plegando los hermosos vestidos, Atenea, la deidad de ojos de lechuza, ordenó otra cosa para que Odiseo recordara del sueño y viese a aquella doncella de lindos ojos que debía llevarlo a la ciudad de los feacios. La princesa arrojó la pelota a una de las esclavas y erró el tiro, echándola en un hondo remolino, y todas gritaron muy recio. Despertó entonces el divinal Odiseo y, sentándose, revolvía en su mente y en su corazón estos pensamientos. ¡Ay de mí! ¿Qué hombres deben de habitar esta tierra a que he llegado? ¿Serán violentos, salvajes, injustos, u hospitalarios y temerosos de los dioses? Desde aquí soy yo la femenil gritería de jóvenes ninfas que residen en las altas cumbres de las montañas, en las fuentes de los ríos y en los prados cubiertos de hierba. ¿Me hallo por ventura cerca de hombres de voz articulada? Ea, yo mismo probaré a salir e intentaré verlo. Hablando así, el divinal Odiseo salió de entre los arbustos y en la poblada selva desgajó con su fornida mano una rama frondosa con que pudiera cubrirse las partes verendas. Púsose en camino de igual manera que un montaraz león, confiado en sus fuerzas, sigue andando a pesar de la lluvia o del viento, y le arden los ojos, y se echa sobre los bueyes, las ovejas o las agrestes ciervas, pues el vientre le incita a que vaya a una sólida casa e intente acometer al ganado. De tal modo había de presentarse Odiseo a las doncellas de hermosas trenzas, aunque estaba desnudo, pues la necesidad le obligaba. Y se les apareció horrible, afeado por el sarro del mar, y todas huyeron, dispersándose por las orillas prominentes. Pero se quedó sola e inmóvil la hija de Alcino, porque Atenea dióle ánimo a su corazón y libró del temor a sus miembros. Siguió, pues, delante del héroe sin huir. Y Odiseo meditaba si convendría rogar a la doncella de lindos ojos, abrazándola por las rodillas, o suplicarle desde lejos y con dulces palabras que le mostrara la ciudad y le diera con qué vestirse. Pensándolo bien, le pareció que lo mejor sería rogarle desde lejos con suaves voces. No fuese a irritarse la doncella si le abrazaba las rodillas. Y entonces pronunció estas dulces e insinuantes palabras. Yo te imploro, oh reina, seas diosa o mortal. Si eres una de las deidades que poseen el anchuroso cielo, te hallo muy parecida a Artemisa, hija del gran Zeus, por tu hermosura, por tu grandeza y por tu natural. Y si naciste de los hombres que moran en la tierra, dichosos 1000 veces tu padre, tu veneranda madre y tus hermanos, pues su alma debe de alegrarse a todas horas intensamente cuando ven a tal retoño salir a las danzas. Y dichosísimo en su corazón, más que otro alguno, quien consiga, descollando por la esplendidez de sus donaciones nupciales, llevarte a su casa por esposa. Que nunca se ofreció a mis ojos un mortal semejante, ni hombre ni mujer, y me he quedado atónito al contemplarte. Solamente una vez vi algo que se te pudiera comparar en un joven retoño de palmera, que creció en Delos, junto al ara de Apolo. Estuve allá con numeroso pueblo, en aquel viaje del cual habían de seguírseme funestos males. De la suerte que a la vista del retoño quedóme estupefacto mucho tiempo, pues jamás había brotado de la tierra un vástago como aquel. De la misma manera te contemplo con admiración, oh mujer, y me tienes absorto, y me infunde miedo abrazar tus rodillas, porque estoy abrumado por un pesar muy grande.
Ayer pude salir del vinoso Ponto después de 20 días de permanencia en el mar, en el cual me vi a merced de las olas y de los veloces torbellinos desde que desamparé la isla Ogygia. Y algún numen me ha echado acá para que padezca nuevas desgracias, que no espero que éstas se hayan acabado, antes los dioses deben de prepararme otras muchas todavía. Pero tú, oh reina, apiádate de mí, ya que eres la primera persona a quien me acerco después de soportar tantos males, y me son desconocidos los hombres que viven en la ciudad y en esta comarca. Muéstrame la población y dame un trapo para atármelo alrededor del cuerpo, si al venir trajiste alguno para envolver la ropa. Y los dioses te concedan cuanto en tu corazón anheles, marido, familia y feliz concordia. Pues no hay nada mejor ni más útil que el que gobierne en su casa el marido y la mujer con ánimo concorde, lo cual produce gran pena a sus enemigos y alegría a los que los quieren, y son ellos los que más aprecian sus ventajas. Respondió Nausica, la de los niveos brazos. Forastero, ya que no me pareces ni vil ni insensato, sabe que el mismo Zeus olímpico distribuye la felicidad a los buenos y a los malos, y si te envió esas penas, debes sufrirlas pacientemente. Mas ahora que has llegado a nuestra ciudad y a nuestra tierra, no carecerás de vestido ni de ninguna de las cosas que por decoro ha de alcanzar un mísero suplicante. Te mostraré la población y te diré el nombre de sus habitantes. Los feacios poseen la ciudad y la comarca, y yo soy la hija del magnánimo Alcino, cuyo es el imperio y el poder entre los feacios. Dijo, y dio esta orden a las esclavas de hermosas trenzas. Deteneos, esclavas, ¿a dónde huís por ver a un hombre? ¿Pensáis acaso que sea un enemigo? No hay ni habrá nunca un mortal terrible que venga a hostilizar la tierra de los feacios, pues a éstos los quieren mucho los inmortales. Vivimos separadamente y nos circunda el mar alborotado. Somos los últimos de los hombres, y ningún otro mortal tiene comercio con nosotros. Este es un infeliz que viene perdido, y es necesario socorrerle, pues todos los forasteros y pobres son de Zeus, y un exiguo don que se les haga les es grato. Así pues, esclavas, dadle de comer y de beber al forastero, y lavadle en el río, en un lugar que esté resguardado del viento. Así dijo. Detuviéronse las esclavas y, animándose mutuamente, hicieron sentar a Odiseo en un lugar abrigado, conforme a lo dispuesto por Nausica, hija del magnánimo Alcino. Dejaron cerca de él un manto y una túnica para que se vistiera, entregáronle en ampolla de oro líquido aceite, y le invitaron a lavarse la corriente del río. Y entonces el divinal Odiseo les habló, diciendo: «Esclavas, alejaos un poco a fin de que lave de mis hombros el sarro del mar y me unja después con el aceite, del cual mucho ha que mi cuerpo se ve privado. Yo no puedo tomar el baño ante vosotras, pues haríaseme vergüenza ponerme desnudo entre jóvenes de hermosas trenzas». Así dijo. Ellas se apartaron y fueron a contárselo a Nausica. Entretanto, el divinal Odiseo se lavaba en el río, quitando de su cuerpo el sarro del mar que le cubría la espalda y los anchurosos hombros, y se limpiaba la cabeza de la espuma que en ella había dejado el mar estéril. Mas después que ya lavado, se ungió con el pingüe aceite y se puso los vestidos que la doncella, libre aún, le había dado. Atenea, hija de Zeus, hizo que pareciese más alto y más grueso, y que de su cabeza colgaran ensortijados cabellos que a flores de jacinto semejaban. Y así como el hombre experto a quien Hefesto y Palas Atenea enseñaron artes de toda especie, cerca de oro la plata y hace lindos trabajos, de semejante modo Atenea difundió la gracia por la cabeza y por los hombros de Odiseo. Este, apartándose un poco, se sentó en la ribera del mar y resplandecía por su gracia y hermosura. Admiróse la doncella y dijo a las esclavas de hermosas trenzas: «Oíd, esclavas de niveos brazos, lo que os voy a decir. No si la voluntad de los dioses que habitan el Olimpo viene ese hombre a los deiformes feacios. Al principio se me ofreció como un fulano despreciable, pero ahora se asemeja a los dioses que poseen el anchuroso cielo. Ojalá a tal varón pudiera llamársele mi marido, viviendo acá. Ojalá le pluguiera quedarse con nosotros. Mas, oh esclavas, dadle de comer y de beber al forastero». Así dijo. Ellas la escucharon y obedecieron, llevándole alimentos y bebida. Y el paciente divinal Odiseo bebió y comió ávidamente, pues hacía mucho tiempo que estaba en ayunas. Entonces Nausica, la de los niveos brazos, ordenó otras cosas. Puso en el hermoso carro la ropa bien doblada, unció las mulas de fuertes cascos, montó ella misma
y llamando a Odiseo exhortóle de semejante modo: «Levántate ya, oh forastero, y partamos para la población, a fin de que te guíe a la casa de mi discreto padre, donde te puedo asegurar que verás a los más ilustres de todos los feacios. Pero procede de esta manera, ya que no me pareces falto de juicio. Mientras vayamos por el campo, por terrenos cultivados por el hombre, anda ligeramente con las esclavas detrás de las mulas y el carro, y yo te enseñaré el camino por donde se sube a la ciudad, que está cercada por alto y torreado muro, y tiene a uno y otro lado un hermoso puerto de boca estrecha, a donde son conducidas las corvas embarcaciones, pues hay estancias seguras para todas. Junto a un magnífico templo de Posidón se halla el ágora, labrada con piedras de acarreo profundamente hundidas. Allí guarda los aparejos de las negras naves, las gúmenas y los cables, y aguza los remos, pues los feacios no se cuidan de arcos ni de aljabas, sino de mástiles y de remos, y de navíos bien proporcionados, con los cuales atraviesan alegres el espumoso mar. Ahora quiero evitar sus amargos dichos, no sea que alguien me censure después, que hay en la población hombres insolentísimos, u otro peor hable así al encontrarnos. ¿Quién es ese forastero tan alto y tan hermoso que sigue a Nausicaa? ¿Dónde lo halló? Debe de ser su esposo. Quizás haya recogido a un hombre de lejanas tierras que iría errante por haberse extraviado de su nave, puesto que no los hay en estos contornos. O por ventura es un dios que, accediendo a sus repetidas instancias, descendió del cielo y lo tendrá consigo todos los días. Tanto mejor si ella fue a buscar marido en otra parte y menosprecia al pueblo de los feacios, en el cual la pretenden muchos e ilustres varones. Así dirán, y tendré que sufrir tamaños ultrajes. Y también yo me indignaría contra la que tal hiciera, contra la que, a despecho de su padre y de su madre, todavía vivos, se juntara con hombres antes de haber contraído público matrimonio. Oh forastero, entiende bien lo que voy a decir, para que pronto logres de mi padre que te dé compañeros y te haga conducir a tu patria. Hallarás junto al camino un hermoso bosque de álamos, consagrado a Atenea, en el cual mana una fuente y a su alrededor se extiende un prado. Allí tiene mi padre un campo y una viña floreciente, tan cerca de la ciudad que puede oírse el grito que en ésta se dé. Siéntate en aquel lugar y aguarda que nosotras, entrando en la población, lleguemos al palacio de mi padre. Y cuando juzgues que ya habremos de estar en casa, encamínate también a la ciudad de los feacios y pregunta por la morada de mi padre, del magnánimo Alcino, la cual es fácil de conocer, y a ella te guiaría hasta un niño, pues las demás casas de los feacios son muy diferentes de la del héroe Alcino. Después que entrares en el palacio y en el patio del mismo, atravesarás la sala rápidamente hasta que llegues a donde mi madre, sentada al resplandor del fuego del hogar, de espaldas a una columna, hila lana purpúrea, cosa admirable de ver, y tiene detrás de ella las esclavas. Allí también, cerca del hogar, se levanta el trono en que mi padre se sienta y bebe vino como un inmortal. Pasa por delante de él y tiende los brazos a las rodillas de mi madre para que pronto amanezca el alegre día de tu regreso a la patria, por lejos que ésta se halle. Pues si mi madre te fuere benévola, puedes concebir la esperanza de ver a tus amigos y de llegar a tu casa bien labrada y tu patria tierra. Diciendo así, arreó con el lustroso azote las mulas, que dejaron al punto la corriente del río, pues trotaban muy bien y alargaban el paso en la carrera. Nausicaa tenía las riendas para que pudiesen seguirla a pie las esclavas y Odiseo, y aguijaba con gran discreción a las mulas. Poníase el sol cuando llegaron al magnífico bosque consagrado a Atenea. Odiseo se quedó en él, y acto seguido suplicó de esta manera a la hija del gran Zeus: «Óyeme, hija de Zeus, que lleva la égida, indómita, atiéndeme ahora, ya que nunca lo hiciste cuando me maltrataba el ínclito dios que bate la tierra. Concédeme que al llegar a los feacios me reciban éstos como amigo y de mí se apiaden». Así dijo rogando, y le oyó Palas Atenea. Pero la diosa no se le apareció aún, porque temía a su tío paterno, quien estuvo vivamente irritado contra el divinal Odiseo, en tanto el héroe no arribó a su patria. Rapsodia séptima. Entrada de Odiseo en el palacio de Alcino. Mientras así rogaba el paciente divinal Odiseo, la doncella era conducida a la ciudad por las vigorosas mulas. Apenas hubo llegado la ínclita morada de su padre, paró en el umbral.
Sus hermanos, que se asemejaban a los dioses, pusiéronse a su alrededor, desengancharon las mulas y llevaron los vestidos adentro de la casa. Y ella se encaminó a su habitación, donde encendía fuego la anciana Eurimedusa de Apira, su camarera, a quien en otro tiempo habían traído de allá en las corvas naves y elegido para ofrecérsela como regalo a Alcino, que reinaba sobre todos los feacios y era escuchado por el pueblo, cual si fuese un dios. Esta fue la que crió a Nausicaa de níveos brazos en el palacio, y entonces le encendía fuego y le aparejaba cena. En aquel punto levantábase Odiseo para ir a la ciudad, y Atenea, que le quería bien, envióle en copiosa nube, no fuera que alguno de los magnánimos feacios, saliéndole al camino, le zahiriese con palabras y le preguntase quién era. Mas al entrar el héroe en la agradable población, se le hizo encontradiza a Atenea, la deidad de ojos de lechuza, transfigurada en joven doncella que llevaba un cántaro, y se detuvo delante de él. Y el divinal Odiseo le dirigió esta pregunta: «Oh hija, ¿no podrías llevarme al palacio de Alcino, que reina sobre estos hombres? Soy un forastero que después de padecer mucho he llegado acá, viniendo de lejos, de una tierra apartada, y no conozco a ninguno de los hombres que habitan esta ciudad y estos campos». Respondióle Atenea, la deidad de ojos de lechuza: «Yo te mostraré, oh forastero venerable, el palacio de que hablas, pues está cerca de la mansión de mi eximio padre. Anda sin desplegar los labios, y te guiaré en el camino. Pero no mires a los hombres ni les hagas preguntas, que ni son muy sufridos con los forasteros, ni acogen amistosamente al que viene de otro país. Aquellos, fiando en sus rápidos bajeles, atraviesan el gran abismo del mar por concesión de Posidón, que sacude la tierra, y sus embarcaciones son tan ligeras como las alas o el pensamiento». Cuando así hubo dicho, Palas Atenea caminó a buen paso, y Odiseo fue siguiendo las pisadas de la diosa. Y los feacios, ínclitos navegantes, no cayeron en la cuenta de que anduviese por la ciudad, y entre ellos, porque no lo permitió Atenea, la terrible deidad de hermosas trenzas, la cual, usando de benevolencia, cubrióle con una niebla divina. Atónito contemplaba Odiseo los puertos, las naves bien proporcionadas, las ágoras de aquellos héroes y los muros grandes, altos, provistos de empalizadas, que era cosa admirable de ver. Pero no bien llegaron al magnífico palacio del rey, Atenea, la deidad de ojos de lechuza, comenzó a hablarle de esta guisa: «Este es, padre huésped, del palacio que me pediste te mostrara. Hallarás en él a los reyes, alumnos de Zeus, celebrando un banquete. Pero vete adentro y no se turbe tu ánimo, que el hombre, si es audaz, es más afortunado en lo que emprende, aunque haya venido de otra tierra. Entrando en la sala hallarás primero a la reina, cuyo nombre es Arete, y procede de los mismos ascendientes que engendraron al rey Alcino. En un principio engendraron a Nausito, el dios Posidón, que sacude la tierra, y Peribea, la más hermosa de las mujeres, hija menor del magnánimo Eurimedonte, el cual había reinado en otro tiempo sobre los orgullosos gigantes. Pero éste perdió a su pueblo malvado y pereció él mismo, y Posidón tuvo en aquella un hijo, el magnánimo Nausito, que luego imperó sobre los feacios. Nausito engendró a Rexenor y a Alcino, mas estando el primero recién casado y sin hijos varones, fue muerto por Apolo, el del arco de plata, y dejó en el palacio una sola hija, Arete, a quien Alcino tomó por consorte, y se ve honrada por él como ninguna de las mujeres de la tierra que gobiernan una casa y viven sometidas a sus esposos. Así tan cordialmente ha sido y es honrada de sus hijos, del mismo Alcino y de los ciudadanos, que la contemplan como a una diosa y la saludan con cariñosas palabras cuando anda por la ciudad. No carece de buen entendimiento, y dirime los litigios de aquellos, para los cuales siente benevolencia, aunque sean hombres. Si ella te fuere benévola, ten esperanza de ver a tus amigos y de llegar a tu casa de elevado techo y a tu patria tierra». Cuando Atenea, la de ojos de lechuza, hubo dicho esto, se fue por cima del mar. Y saliendo de la encantadora Esqueria, llegó a Maratón y a Atenas, la de anchas calles, y entróse en la tan sólidamente construida morada de Erecteo. Ya Odiseo enderezaba sus pasos a la ínclita casa de Alcino, y antes de llegar frente al broncíneo umbral, meditó en su ánimo muchas cosas, pues la mansión excelsa del magnánimo Alcino resplandecía con el brillo del sol o de la luna. A derecha e izquierda corrían sendos muros de bronce desde el umbral al fondo. En lo alto de ellos extendíase una cornisa de lapislázuli.
puertas de oro cerraban por dentro la casa sólidamente construida. Las 2 jambas eran de plata y arrancaban del broncíneo umbral. Apoyábase en ellas argente o dintel, y el anillo de la puerta era de oro. Estaban a entrambos lados unos perros de plata y de oro, inmortales y exentos para siempre de la vejez, que Hefesto había fabricado con sabia inteligencia para que guardara la casa del magnánimo Alcino. Había sillones arrimados a la una y a la otra de las paredes, cuya serie llegaba sin interrupción desde el umbral a lo más hondo, y cubríanlos delicados tapices hábilmente tejidos, obra de las mujeres. Sentábanse allí los príncipes feacios a beber y a comer, pues de continuo celebraban banquetes. Sobre pedestales muy bien hechos hallábanse de pie unos niños de oro, los cuales alumbraban de noche, con hachas encendidas en las manos, a los convidados que hubiera en la casa. 50 esclavas tiene Alcino en su palacio. Unas quebrantan en la muela el rubio trigo, otras tejen telas, y sentadas hacen voltear los husos, moviendo las manos cual si fuesen hojas de excelso plátano, y las bien labradas telas relucen como si destilaran aceite líquido. Cuanto los feacios son expertos sobre todos los hombres en conducir una velera nave por el Ponto, así sobresalen grandemente las mujeres en fabricar lienzos, pues Atenea les ha concedido que sepan hacer bellísimas labores y posean excelente ingenio. En el exterior del patio, cabe a las puertas, hay un gran jardín de 4 yugadas, y alrededor del mismo se extiende un seto por entrambos lados. Allí han crecido grandes y florecientes árboles, perales, granados, manzanos de espléndidas pomas, dulces higueras y verdes olivos. Los frutos de estos árboles no se pierden ni faltan, ni en invierno ni en verano, son perennes, y el céfiro, soplando constantemente, a un tiempo mismo produce unos y madura otros. La pera envejece sobre la pera, la manzana sobre la manzana, la uva sobre la uva y el higo sobre el higo. Allí han plantado una viña muy fructífera y parte de sus uvas se secan al sol en un lugar abrigado y llano, a otras las vendimian, a otras las pisan, y están delante las verdes que dejan caer la flor y las que empiezan a negrear. Allí en el fondo del huerto crecían liños de legumbres de toda clase, siempre lozanas. Hay en él 2 fuentes. Una corre por todo el huerto, la otra va hacia la excelsa morada y sale debajo del umbral, a donde acuden por agua los ciudadanos. Tales eran los espléndidos presentes de los dioses en el palacio de Alcino. Detúvose el paciente divinal Odiseo a contemplar todo aquello, y después de admirarlo, pasó rápidamente el umbral, entró en la casa y halló a los caudillos y príncipes de los feacios ofreciendo las copas libaciones al vigilante Argifontes, que era el último a quien las hacían, y cuando ya determinaban acostarse. Mas el paciente divinal Odiseo anduvo por el palacio, envuelto en la espesa nube con que lo cubrió Atenea, hasta llegar a donde estaban Arete y el rey Alcino. Entonces tendió Odiseo sus brazos a las rodillas de Arete, disipóse la divinal niebla. Enmudecieron todos los de la casa al reparar en aquel hombre a quien contemplaban admirados, y Odiseo comenzó su ruego de esta manera. Arete, hija de Rexenor, que parecía un dios, después de sufrir mucho vengo a tu esposo, a tus rodillas y a estos convidados, a quienes permitan los dioses vivir felizmente y entregar su herencia a los hijos que dejen sus palacios, así como también los honores que el pueblo les haya conferido. Mas aprestadme hombres que me conduzcan para que muy pronto vuelva a la patria, pues hace mucho tiempo que ando lejos de los amigos, padeciendo infortunios. Dicho esto, sentóse junto a la lumbre del hogar, en la ceniza, y todos enmudecieron y quedaron silenciosos. Pero al fin el anciano héroe Queneo, que era el de más edad entre los varones feacios y descollaba por su elocuencia, sabiendo muchas y muy antiguas cosas, les arengó benévolamente y les dijo: Alcino, no es bueno ni decoroso para ti que el huésped esté sentado en tierra sobre la ceniza del hogar, y éstos se hallan cohibidos esperando que hables. Ea pues, levántale, ha del sentar en una silla de clavazón de plata, y manda a los heraldos que mezclen vino para ofrecer libaciones a Zeus, que se huelga con el rayo, dios que acompaña a los venerandos suplicantes, y tráigale de cenar la despensera de aquellas viandas que allá dentro se guardan. Cuando esto oyó la sacra potestad de Alcino, asiendo por la mano al prudente y sagaz Odiseo, alzóle de junto al fuego e hízole sentar en una silla espléndida, mandando que se la cediese un hijo suyo, el valeroso Laodamante.
que se sentaba a su lado, y érale muy querido. Una esclava dio el aguamanos que traía en magnífico jarro de oro y vertió en fuente de plata, y puso delante de Odiseo una pulimentada mesa. La veneranda despensera trájole pan y dejó en la mesa buen número de manjares, obsequiándole con los que tenía guardados. El paciente divinal Odiseo comenzó a beber y a comer, y entonces el poderoso Alcino dijo al heraldo: «Pontono, mezcla vino en la crátera y distribúyelo a cuantos se encuentren en el palacio, a fin de que hagamos libaciones a Zeus, que se huelga con el rayo, dios que acompaña a los venerandos suplicantes». Así se expresó. Pontono mezcló el dulce vino y lo distribuyó a todos los presentes, después de haber ofrecido en copas las primicias. Y cuando hubieron hecho la libación y bebido cuanto plugo a su ánimo, Alcino les arengó diciéndoles de esta suerte: «Oíd, caudillos y príncipes de los feacios, y os diré lo que en el pecho mi corazón me dicta. Ahora que habéis cenado, idos a acostar en vuestras casas. Mañana, así que rompa el día, llamaremos a un número mayor de ancianos, trataremos al forastero como a huésped en el palacio, ofreceremos a las deidades hermosos sacrificios, y hablaremos de su acompañamiento para que pueda, sin fatigas ni molestias, y acompañándole nosotros, llegar rápida y alegremente a su patria tierra, aunque esté muy lejos, y no haya de padecer mal ni daño alguno antes de tornar a su país, que ya en su casa padecerá lo que el hado y las graves hilanderas dispusieron al hilar el hilo cuando su madre lo dio a luz. Y si fuere uno de los inmortales que ha bajado del cielo, algo nos preparan los dioses, pues hasta aquí siempre se nos han aparecido claramente cuando les ofrecemos magníficas hecatombes, y comen sentados con nosotros donde comemos los demás. Y si algún solitario caminante se encuentra con ellos, no se le ocultan, porque estamos tan cercanos a los mismos por nuestro linaje como los cíclopes y la salvaje raza de los gigantes». Respondióle el ingenioso Odiseo: «Alcino, piensa otra cosa, pues no soy semejante ni en cuerpo ni en natural a los inmortales que poseen el anchuroso cielo, sino a los mortales hombres. Puedo equipararme por mis penas a los varones de quienes sepáis que han soportado más desgracias, y contaría males aún mayores que los suyos si os dijese cuántos he padecido por la voluntad de los dioses. Mas dejadme cenar, aunque me siento angustiado, que no hay cosa tan importuna como el vientre, que nos obliga a pensar en él, aun hallándonos muy afligidos o con el ánimo lleno de pesares, como me veo yo ahora, nos incita siempre a comer y a beber. Y en la actualidad me hace echar en olvido los trabajos que he padecido, mandándome que los sacie. Y vosotros daos prisa, así que se muestre la aurora, y haced que yo, oh desgraciado, vuelva a mi patria, no obstante lo mucho que he padecido. No se me acabe la vida sin ver nuevamente mis posesiones, mis esclavos y mi gran casa de elevado techo». Así dijo. Todos aprobaron sus palabras y aconsejaron que al huésped se le llevase a la patria, ya que era razonable cuanto decía. Hechas las libaciones y habiendo bebido todos cuanto les plugo, fueron a recogerse en sus respectivas moradas. Pero el divinal Odiseo se quedó en el palacio, y a par de él sentáronse Arete y el deiforme Alcino, mientras las esclavas retiraban lo que había servido para el banquete. Arete, la de los níveos brazos, fue la primera en hablar, pues contemplando los hermosos vestidos de Odiseo, reconoció el manto y la túnica que había labrado con sus siervas, y enseguida habló al héroe con estas aladas palabras: «Huésped, primeramente quiero preguntarte yo misma, ¿quién eres y de qué país procedes? ¿Quién te dio esos vestidos? ¿No dices que llegaste vagando por el Ponto?» Respondióle el ingenioso Odiseo: «Difícil sería, oh reina, contar menudamente mis infortunios, pues me los enviaron en gran abundancia los dioses celestiales. Mas te hablaré de aquello de lo que me preguntas e interrogas. Hay en el mar una isla lejana, o Gigia, donde mora la hija de Atlante, la dolosa Calipso, de lindas trenzas, deidad poderosa que no se comunica con ninguno de los dioses ni de los mortales hombres. Pero a mí, oh desdichado, me llevó a su hogar algún numen, después que Zeus hendió con el ardiente rayo mi veloz nave en medio del vinoso Ponto. Perecieron mis esforzados compañeros, mas yo me abracé a la quilla del corvo bajel, anduve errante 9 días, y en la 10ª y oscura noche lleváronme los dioses a la isla Ogygia, donde mora Calipso, de lindas trenzas, terrible diosa. Esta me recogió, me trató solícita y amorosamente, me mantuvo y díjome a menudo que me haría inmortal y exento de la senectud para siempre, sin que jamás lograra llevar la persuasión a mi ánimo.
Allí estuve detenido 7 años, y regué incesantemente con lágrimas las divinales vestiduras que me dio Calipso. Pero cuando vino el año 8, me exhortó y me invitó a partir, sea a causa de algún mensaje de Zeus, sea porque su mismo pensamiento hubiese variado. Envióme en una balsa hecha con buen número de ataduras, me dio abundante pan y dulce vino, me puso vestidos divinales y me mandó favorable y plácido viento. 17 días navegué atravesando el Ponto. Al 18º pude divisar los umbrosos montes de vuestra tierra, y a mí, oh infeliz, se me alegró el corazón. Mas aún había de encontrarme con grandes trabajos que me suscitaría Posidón, que sacude la tierra. El dios levantó vientos contrarios, impidiéndome el camino, y conmovió el mar inmenso, de suerte que las olas no me permitían a mí, que daba profundos suspiros, ir en la balsa, y ésta fue desbaratada muy pronto por la tempestad. Entonces nadé, atravesando el abismo, hasta que el viento y el agua me acercaron a vuestro país. Al salir del mar, la ola me hubiese estrellado contra la tierra firme, arrojándome a unos peñascos y a un lugar funesto. Pero retrocedí nadando y llegué a un río, paraje que me pareció muy oportuno por carecer de rocas y formar como un reparo contra los vientos. Me dejé caer sobre la tierra, cobrando aliento, pero sobrevino la divinal noche y me alejé del río, que las celestiales lluvias alimentan. Me eché a dormir entre unos arbustos, después de haber amontonado serojas a mi alrededor, e infundióme un dios profundísimo sueño. Allí, entre las hojas y con el corazón triste, dormí toda la noche, toda la mañana y el mediodía, y al ponerse el sol dejóme el dulce sueño. Vi entonces a las siervas de tu hija jugando en la playa junto con ella, que parecía una diosa. La imploré y no le faltó buen juicio, como no era de esperar que demostrase en sus actos una persona joven que se hallara en tal trance, porque los mozos siempre se portan inconsideradamente. Dióme abundante pan y vino tinto, mandó que me lavaran en el río, y me entregó estas vestiduras. Tal es lo que, aunque angustiado, deseaba contarte, conforme a la verdad de lo ocurrido. Respondióle Alcino diciendo: Huésped, en verdad que mi hija no tomó el acuerdo más conveniente, ya que no te trajo a nuestro palacio con las esclavas, habiendo sido la primera persona a quien suplicaste. Contestóle el ingenioso Odiseo: Oh héroe, no por eso reprendas a tan eximia doncella, que ya me invitó a seguirla con las esclavas, mas yo no quise por temor y respeto, no fuera que mi vista te irritara, pues somos muy suspicaces los hombres que vivimos en la tierra. Respondióle Alcino diciendo: Huésped, no encierra mi pecho corazón de tal índole que se irrite sin motivo, y lo mejor es siempre lo más justo. Ojalá, por el padre Zeus, Atenea y Apolo, que siendo cual eres y pensando como yo pienso, tomases a mi hija por mujer, y fueras llamado yerno mío, permaneciendo con nosotros. Diérate casa y riquezas, si de buen grado te quedaras, que contra tu voluntad ningún feacio te ha de detener, pues eso disgustaría al padre Zeus. Y desde ahora decido, para que lo sepas bien, que tu viaje se haga mañana. En durmiéndote, vencido del sueño, los compañeros remarán por el mar en calma hasta que llegues a tu patria y a tu casa, o a donde te fuere grato, aunque esté mucho más lejos que Eubea, la cual dicen que se halla muy distante los ciudadanos que la vieron, cuando llevaron al rubio Radamantis a visitar a Titio, hijo de la tierra. Fueron allá y en un solo día y sin cansarse terminaron el viaje y se restituyeron a sus casas. Tú mismo apreciarás cuán excelentes son mis naves y cuán hábiles los jóvenes en batir el mar con los remos. Así dijo. Alegróse el paciente divinal Odiseo, y orando habló de esta manera: Padre Zeus, ojalá que Alcino lleve a cumplimiento cuanto ha dicho, que su gloria jamás se extinga sobre la fértil tierra y que logre yo volver a mi patria. Así estos conversaban. Arete, la de los niveos brazos, mandó a las esclavas que pusieran un lecho debajo del pórtico, lo proveyesen de hermosas colchas de púrpura, extendiesen por encima tapetes y dejasen afelpadas túnicas para abrigarse. Las doncellas salieron del palacio llevando en sus manos hachas encendidas, y en acabando de hacer diligentemente la cama, presentáronse a Odiseo y le llamaron con estas palabras: Levántate, huésped, y vete a acostar, que ya está hecha tu cama. Así dijeron, y le pareció grato dormir. De este modo el paciente divinal Odiseo durmió allí, en torneado lecho, debajo del sonoro pórtico. Y Alcino se acostó en el interior de la excelsa mansión, y a su lado la reina.
después de aparejarle lecho y cama. Rapsodia octava. Presentación de Odiseo a los feacios. No bien se descubrió la hija de la mañana, la aurora de rosáceos dedos, levantáronse de la cama la sacra potestad de Alcino y Odiseo, del linaje de Zeus, asolador de ciudades. La sacra potestad de Alcino se puso al frente de los demás, y juntos se encaminaron al ágora que los feacios habían construido cerca de las naves. Tan luego como llegaron, sentáronse en unas piedras pulidas, los unos al lado de los otros. Mientras Palas Atenea, transfigurada en heraldo del prudente Alcino, recorría la ciudad y pensaba en la vuelta del magnánimo Odiseo a su patria. Y la diosa, allegándose a cada varón, decíales estas palabras: «Ea, caudillos y príncipes de los feacios, id al ágora para que oigáis hablar del forastero que no ha mucho llegó a la casa del prudente Alcino después de andar errante por el Ponto, y es un varón que se asemeja por su cuerpo a los inmortales». Diciendo así, movíales el corazón y el ánimo. El ágora y los asientos llenáronse bien presto de varones que se iban juntando, y eran en gran número los que contemplaban con admiración al prudente hijo de Laertes, pues Atenea esparció 1000 gracias por la cabeza y los hombros de Odiseo, e hizo que pareciese más alto y más grueso, para que a todos los feacios les fuera grato, temible y venerable, y llevara a término los muchos juegos con que éstos habían de probarlo. Y no bien acudieron los ciudadanos, una vez reunidos todos, Alcino les arengó de esta manera: «Oídme, caudillos y príncipes de los feacios, y os diré lo que en el pecho mi corazón me dicta. Este forastero, que no sé quién es, llegó errante a mi palacio, ya venga de los hombres de Oriente, ya de los de Occidente, y nos suplica con mucha insistencia que tomemos la firme resolución de acompañarlo a su patria. Apresurémonos pues a conducirle como anteriormente lo hicimos con tantos otros, ya que ninguno de los que vinieron a mi casa hubo de estar largo tiempo suspirando por la vuelta. Ea pues, echemos al mar divino una negra nave sin estrenar, y escójanse de entre el pueblo los 52 mancebos que hasta aquí hayan sido los más excelentes. Y atando bien los remos a los bancos, salgan de la embarcación y aparejen enseguida un convite en mi palacio, que a todos los he de dar muy abundante. Esto mando a los jóvenes, pero vosotros, reyes portadores de cetro, venid a mi hermosa mansión para que festejemos en la sala a nuestro huésped. Nadie se me niegue, y llamad a Demódoco, el divino Aedo, a quien los númenes otorgaron gran maestría en el canto para deleitar a los hombres, siempre que a cantar le incita su ánimo». Cuando así hubo hablado, comenzó a caminar. Siguiéronle los reyes portadores de cetro, y el heraldo fue a llamar al divinal Aedo. Los 52 jóvenes elegidos, cumpliendo la orden del rey, enderezaron a la ribera del estéril mar, y en llegando a do estaba la negra embarcación, echaronla al mar profundo, pusieron el mástil y el velamen, y ataron los remos con correas, haciéndolo todo de conveniente manera. Extendieron después las blancas velas, anclaron la nave donde el agua era profunda, y acto continuo se fueron a la gran casa del prudente Alcino. Llenáronse los pórticos, el recinto de los patios y las salas con los hombres que allí se congregaron, pues eran muchos, entre jóvenes y ancianos. Para ellos inmoló Alcino 12 ovejas, 8 puercos de albos dientes y 2 flexípedes bueyes. Todos fueron desollados y preparados, y aparejóse una agradable comida. Presentóse el heraldo con el amable Aedo, a quien la musa quería extremadamente y le había dado un bien y un mal. Privóle de la vista, pero le concedió el dulce canto. Pontono le puso en medio de los convidados una silla de clavazón de plata, arrimándola a excelsa columna, y el heraldo le colgó de un clavo la melodiosa cítara más arriba de la cabeza. Enseñóle a tomarla con las manos y le acercó un canastillo, una linda mesa y una copa de vino para que bebiese siempre que su ánimo se lo aconsejara. Todos echaron mano a las viandas que tenían delante. Y apenas saciado el deseo de comer y de beber, la musa excitó al Aedo a que celebrase la gloria de los guerreros con un cantar cuya fama llegaba entonces al anchuroso cielo.
la disputa de Odiseo y del Pélide Aquiles, quienes en el suntuoso banquete en honor de los dioses contendieron con horribles palabras, mientras el rey de hombres, Agamenón, se regocijaba en su ánimo al ver que reñían los mejores de los aqueos. Pues Febo Apolo se lo había pronosticado en la divina Pito, cuando el héroe pasó el umbral de piedra y fue a consultarle, diciéndole que desde aquel punto comenzaría a desarrollarse la calamidad entre Treucos y Dánaos por la decisión del gran Zeus. Tal era lo que cantaba el ínclito Aedo. Odiseo tomó con sus robustas manos el gran manto de color de púrpura y se lo echó por encima de la cabeza, cubriendo su faz hermosa, pues dábale vergüenza que brotaran lágrimas de sus ojos delante de los feacios. Y así que el divinal Aedo dejó de cantar, enjugóse las lágrimas, se quitó el manto de la cabeza y, asiendo una copa doble, hizo libaciones a las deidades. Pero cuando aquél volvió a comenzar, habiéndole pedido los más nobles feacios que cantase porque se deleitaban con sus relatos, Odiseo se cubrió nuevamente la cabeza y tornó a llorar. A todos les pasó inadvertido que derramara lágrimas, menos Alcino, el cual, sentado junto a él, lo reparó y notó, oyendo a sí mismo que suspiraba profundamente. Y entonces dijo el rey a los feacios, amantes de manejar los remos: «Oídme, caudillos y príncipes de los feacios. Como ya hemos gozado del común banquete y de la cítara, que es la compañera del festín espléndido, salgamos a probar toda clase de juegos, para que el huésped participe a sus amigos, después que se haya restituido a la patria, cuánto superamos a los demás hombres en el pugilato, lucha, salto y carrera». Cuando así hubo hablado, comenzó a caminar, y los demás le siguieron. El heraldo colgó del clavo la melodiosa cítara, y asiendo de la mano a Demódoco, lo sacó de la casa y le fue guiando por el mismo camino por donde iban los nobles feacios a admirar los juegos. Encamináronse todos al ágora, seguidos de una turba numerosa, inmensa, y allí se pusieron en pie muchos y vigorosos jóvenes. Levantáronse a Acronio, Ocíalo, Eleatro, Elatreo, Nauteo, Primneo, Anquíalo, Eretmeo, Ponteo, Proreo, Toón, Anabesineo y Anfíalo, hijo de Polinio Tectónida. Levantóse también Euríalo, igual a Ares, funesto a los mortales, y Naubólides, el más excelente en cuerpo y hermosura de todos los feacios, después del intachable Laodamante. Y alzáronse por fin los 3 hijos del egregio Alcino, Laodamante, Alio y Clitoneo, parecido a un dios. Empezaron a competir en la carrera. Partieron simultáneamente de la raya y volaban ligeros y levantando polvo por la llanura. Entre ellos descollaba mucho en el correr el eximio Clitoneo, y cuán largo es el surco que abren 2 mulas en campo noval, tanto se adelantó a los demás que le seguían rezagados. Salieron a desafío otros en la fatigosa lucha, y Euríalo venció a cuantos en ella sobresalían. En el salto fue Anfíalo superior a los demás. En arrojar el disco señalóse el Atreo sobre todos, y en el pugilato Laodamante, el buen hijo de Alcino. Y cuando todos hubieron recreado su ánimo con los juegos, Laodamante, hijo de Alcino, hablóles de esta suerte: «Venid, amigos, y preguntemos al huésped si conoce o ha aprendido algún juego, que no tiene mala presencia a juzgar por su naturaleza, por sus muslos, piernas y brazos, por su robusta cerviz y por su gran vigor. Ni le ha desamparado todavía la juventud, aunque está quebrantado por muchos males. Pues no creo que haya cosa alguna que pueda compararse con el mar para abatir a un hombre, por fuerte que sea». Euríalo le contestó enseguida: «Laodamante, muy oportunas son tus razones. Ve tú mismo y provócale repitiéndoselas». Apenas lo oyó, adelantóse el buen hijo de Alcino, púsose en medio de todos y dijo a Odiseo: «Ea, padre huésped, ven tú también a probar la mano en los juegos, si aprendiste alguno. Y debes de conocerlos, que no hay gloria más ilustre para el varón en esta vida que la de campear por las obras de sus pies o de sus manos. Ea pues, ven a ejercitarte y echa del alma las penas, pues tu viaje no se diferirá mucho. Ya la nave ha sido botada y los que te han de acompañar están prestos». Respondióle el ingenioso Odiseo: «Laodamante, ¿por qué me ordenáis tales cosas para hacerme burla? Más que los juegos ocúpase mi alma en sus penas, que son muchísimas las que he padecido y arrostrado. Y ahora, anhelando volver a la patria, me siento en vuestra ágora para suplicar al rey y a todo el pueblo». Mas Euríalo le contestó echándole en cara este baldón:
Huésped, no creo en verdad que seas varón instruido en los muchos juegos que se usan entre los hombres. Antes pareces capitán de marineros traficantes, sepultado asiduamente en la nave de muchos bancos para cuidar de la carga y vigilar las mercancías y el lucro debido a las rapiñas. No, no tienes traza de atleta. Mirándole con torva faz, le repuso el ingenioso Odiseo. Huésped, mal hablaste y me pareces un insensato. Los dioses no han repartido de igual modo a todos los hombres sus amables presentes, hermosura, ingenio y elocuencia. Hombre hay que, inferior por su aspecto, recibe de una deidad el adorno de la facundia y ya todos se complacen en mirarlo, cuando los arenga con firme voz y suave modestia, y le contemplan como a un numen si por la ciudad anda. Mientras que, por el contrario, otro se parece a los inmortales por su exterior y no tiene donaire alguno en sus dichos. Así tu aspecto es distinguido y un dios no te habría configurado de otra suerte, mas tu inteligencia es ruda. Me has movido el ánimo en el pecho con decirme cosas inconvenientes. No soy ignorante en los juegos, como tú afirmas. Antes pienso que me podían contar entre los primeros mientras tuve confianza en mi juventud y en mis manos. Ahora me hallo agobiado por la desgracia y las fatigas, pues he tenido que sufrir mucho, ya combatiendo con los hombres, ya surcando las temibles olas. Pero aun así, siquiera haya padecido gran copia de males, probaré la mano en los juegos. Tus palabras fueron mordaces y me incitaste al proferirlas. Dijo, y levantándose impetuosamente sin dejar el manto, tomó un disco mayor, más grueso y mucho más pesado que el que solían tirar los feacios. Hízole dar algunas vueltas, despidiólo del robusto brazo, y la piedra partió silbando y con tal ímpetu que los feacios y los 3 navegantes que usan largos remos se inclinaron al suelo. El disco, corriendo veloz, desde que lo soltó la mano, pasó las señales de todos los tiros, y Atenea, transfigurada en varón, puso la conveniente señal, y así les dijo: Hasta un ciego, huésped, distinguiría a tientas la señal de tu golpe, porque no está mezclada con la multitud de las otras, sino mucho más allá. En este juego puedes estar tranquilo que ninguno de los feacios llegará a tu golpe, y mucho menos logrará pasarlo. Así habló. Regocijóse el paciente divinal Odiseo, holgándose de haber dado dentro del circo con un compañero benévolo. Y entonces dijo a los feacios con voz ya más suave: Llegad a esta señal, oh jóvenes, y espero que pronto enviaré otro disco o tan lejos o más aún. Y en los restantes juegos, aquel a quien le impulse el corazón y el ánimo a probarse conmigo, venga acá, ya que me habéis encolerizado fuertemente. Pues en el pugilato, la lucha o la carrera, a nadie rehuso de entre todos los feacios, a excepción del mismo Laodamante, que es mi huésped. ¿Quién lucharía con el que le acoge amistosamente? Insensato y miserable es el que provoca en los juegos al que le ha recibido como huésped en tierra extraña, pues con ello a sí mismo se perjudica. De los demás a ninguno rechazo ni desprecio, sino que mi ánimo es conocerlos y probarme con todos frente a frente, pues no soy completamente inepto para cuantos juegos se hallan en uso entre los hombres. Sé manejar bien el pulido arco, y sería quien primero hiriese a un hombre si lo disparara contra una turba de enemigos, aunque gran número de compañeros estuviesen a mi lado tirándoles flechas. El único que lograba vencerme cuando los aqueos nos servíamos del arco allá en el pueblo de los troyanos era Filoctetes, mas yo os aseguro que les llevo gran ventaja a todos los demás, a cuantos mortales viven actualmente y comen pan en el mundo, pues no me atreviera a competir con los antiguos varones, ni con Heracles ni con Eurito Ecaliense, que hasta con los inmortales contendían con el arco. Por ello murió el gran Eurito en edad temprana y no pudo llegar a viejo en su palacio. Lo mató Apolo, irritado de que le desafiase a tirar con el arco. Con la lanza llego a donde otro no tirará una flecha. Tan solo en el correr temería que alguno de los feacios me superara, pues me quebrantaron de deplorable manera muchísimas olas. No siempre tuve provisiones en la nave y mis miembros están desfallecidos. Así habló. Todos se enmudecieron y quedaron silenciosos, y solamente Alcino le contestó diciendo: Huésped, no nos desplacieron tus palabras, ya que con ellas te propusiste mostrar el valor que tienes, enojado de que ese hombre te increpase dentro del circo, siendo así que ningún mortal que pensara razonablemente pondría tacha a tu bravura. Mas ahora presta atención a mis palabras para que, cuando estés en tu casa y comiendo con tu esposa y tus hijos, te acuerdes de nuestra destreza, puedas referir a algún otro héroe qué obras nos asignó Zeus desde nuestros antepasados.
No somos irreprensibles púgiles ni luchadores, sino muy ligeros en el correr y excelentes en gobernar las naves. Y siempre nos placen los convites, la cítara, los bailes, las vestiduras limpias, los baños calientes y la cama. Pero ea, danzadores feacios, salid los más hábiles a bailar, para que el huésped diga a sus amigos al volver a su morada cuánto sobrepujamos a los demás hombres en la navegación, la carrera, el baile y el canto. Y vaya alguno en busca de la cítara que quedó en nuestro palacio y tráigala presto a Demódoco. Así dijo el deforme Alcino. Levantóse el heraldo y fue a traer del palacio del rey la hueca cítara. Alzáronse también 9 jueces, que habían sido elegidos entre los ciudadanos, y cuidaban de todo lo relativo a los juegos. Y al instante allanaron el piso y formaron un ancho y hermoso corro. Volvió el heraldo y trajo la melodiosa cítara a Demódoco. Este se puso en medio, y los adolescentes, hábiles en la danza, habiéndose colocado a su alrededor, hirieron con los pies el divinal circo. Y Odiseo contemplaba con gran admiración los rápidos y deslumbradores movimientos que con los pies hacían. Mas el Aedo, pulsando la cítara, empezó a cantar hermosamente los amores de Ares y Afrodita, la de bella corona. Cómo se unieron a hurto y por vez primera en casa de Festo. Y cómo aquél hizo muchos regalos e infamó el lecho marital del soberano dios. El sol, que vio el amoroso acceso, fue enseguida a contárselo a Hefesto. Y éste, al oír la punzante nueva, se encaminó a su fragua, agitando lo íntimo de su alma ardides siniestros. Puso encima del tajo el enorme yunque y fabricó unos hilos inquebrantables para que permanecieran firmes donde los dejara. Después que, poseído de cólera contra Ares, construyó esta trampa, fuese a la habitación en que tenía el lecho y extendió los hilos en círculo y por todas partes alrededor de los pies de la cama y colgando de las vigas, como tenues hilos de araña que nadie hubiese podido ver, aunque fuera alguno de los bienaventurados dioses, por haberlos labrado aquel con gran artificio. Y no bien acabó de sujetar la trampa en torno de la cama, fingió que se encaminaba a Lemnos, ciudad bien construida, que es para él la más agradable de todas las tierras. No en balde estaba al acecho Ares, que usa áureas riendas, y cuando vio que Festo, el ilustre artífice, se alejaba, fuese al palacio de este ínclito dios, ávido del amor de Citerea, la hermosa corona. Afrodita, recién venida de junto a su padre, el prepotente Cronión, se hallaba sentada. Y Ares, entrando en la casa, tomóla de la mano y así le dijo: «Ven al lecho, amada mía, y acostémonos, que ya Hefesto no está entre nosotros, pues partió sin duda hacia Lemnos y lo siente ese bárbaro lenguaje». Así se expresó, y a ella parecióle grato acostarse. Metiéronse ambos en la cama y se extendieron a su alrededor los lazos artificiosos del prudente Hefesto, de tal suerte que aquellos no podían mover ni levantar ninguno de sus miembros. Y entonces comprendieron que no había medio de escapar. No tardó en presentárseles el ínclito cojo de ambos pies, que se volvió antes de llegar a la tierra de Lemnos, porque el sol estaba en acecho, y fue a avisarle. Encaminóse a su casa con el corazón triste, detúvose en el umbral, y poseído de feroz cólera, gritó de un modo tan horrible que le oyeron todos los dioses. «Padre Zeus, bienaventurados y sempiternos dioses, venid a presenciar estas cosas ridículas e intolerables. Afrodita, hija de Zeus, me infama de continuo, a mí, que soy cojo, queriendo al pernicioso Ares porque es gallardo y tiene los pies sanos, mientras que yo nací débil. Mas de ello nadie tiene la culpa sino mis padres, que no debieron haberme engendrado. Veréis cómo se han acostado en mi lecho y duermen amorosamente unidos, y yo me angustio al contemplarlo. Mas no espero que les dure el yacer de este modo ni siquiera breves instantes, aunque muchos se amen. Pronto querrán entrambos no dormir, pero los engañosos lazos los sujetarán hasta que el padre me restituya íntegra la dote que le entregué por su hija desvergonzada. Que ésta es hermosa, pero no sabe contenerse». Así dijo, y los dioses se juntaron en la morada de pavimento de bronce. Compareció Posidón, que ciñe la tierra, presentóse también el benéfico Hermes. Llegó asimismo el soberano Apolo, que hiere de lejos. Las diosas quedáronse por pudor cada una en su casa. Detuviéronse los dioses, dadores de los bienes en el umbral, y una risa inextinguible se alzó entre los bienaventurados númenes al ver el artificio del ingenioso Hefesto. Y uno de ellos dijo al que tenía más cerca: «No prosperan las malas acciones, y el más tardo alcanza al más ágil.
como ahora Hefesto, que es cojo y lento, aprisionó con su artificio a Ares, el más veloz de los dioses que poseen el Olimpo, quien tendrá que pagarle la multa del adulterio. Así estos conversaban. Mas el soberano Apolo, hijo de Zeus, habló a Hermes de esta manera: Hermes, hijo de Zeus, mensajero, dador de bienes, ¿querrías, preso en fuertes vínculos, dormir en la cama con la áurea Afrodita? Respondióle el mensajero Arquifontes: Ojalá sucediera lo que has dicho, oh soberano Apolo, que hieres de lejos. Envolviéranme triple número de inextricables vínculos, y vosotros, los dioses y aun las diosas, todavía me estuvierais mirando, con tal que yo durmiese con la áurea Afrodita. Así se expresó, y alzóse nueva risa entre los inmortales dioses. Pero Posidón no se reía, sino que suplicaba continuamente a Hefesto, el ilustre artífice, que pusiera en libertad a Ares. Y hablándole, estas aladas palabras le decía: Desátale, que yo te prometo que pagará, como lo mandas, cuanto sea justo entre los inmortales dioses. Replicóle entonces el ínclito cojo de ambos pies: No me ordenes semejante cosa, oh Posidón, que ciñes la tierra, pues son malas las cauciones que por los malos se prestan. ¿Cómo te podría apremiar yo ante los inmortales dioses si Ares se fuera suelto y libre ya de los vínculos, rehusara satisfacer la deuda? Contestóle Posidón, que sacude la tierra: Si Ares huyere rehusando satisfacer la deuda, yo mismo te lo pagaré todo. Respondióle el ínclito cojo de ambos pies: No es posible ni sería conveniente negarte lo que pides. Dicho esto, que la fuerza de Hefesto les quitó los lazos. Ellos, al verse libres de los mismos, que tan recios eran, se levantaron sin tardanza y fuéronse él a Tracia y la risueña Afrodita a Chipre y Pafos, donde tiene un bosque y un perfumado altar. Allí las gracias la lavaron, la ungieron con el aceite divino que hermosea los empiternos dioses, y le pusieron lindas vestiduras que dejaban admirado a quien las contemplaba. Tal era lo que cantaba el ínclito Edo, y holgábanse de oírlo Odiseo y los feacios, que usan largos remos y son ilustres navegantes. Alcino mandó entonces que Alio y Laodamante bailaran solos, pues con ellos no competía nadie. Al momento tomaron en sus manos una linda pelota de color de púrpura que les había hecho el habilidoso Pólibo, y el uno, echándose hacia atrás, la arrojaba a las sombrías nubes, y el otro, dando un salto, la cogía fácilmente antes de volver a tocar con sus pies el suelo. Tan pronto como se probaron en tirar la pelota rectamente, pusiéronse a bailar en la fértil tierra, alternando con frecuencia. Aplaudieron los demás jóvenes que estaban en el circo, y se promovió una recia gritería. Y entonces el divinal Odiseo habló a Alcino de esta manera: Rey Alcino, el más esclarecido de todos los ciudadanos, prometiste demostrar que vuestros danzadores son excelentes y lo has cumplido. Atónito me quedo al contemplarlos. Así dijo. Alegróse la sacra potestad de Alcino y al punto habló así a los feacios, amantes de manejar los remos: Oíd, caudillos y príncipes de los feacios, paréceme el huésped muy sensato. Ea, pues, ofrezcámosle los dones de la hospitalidad, que esto es lo que cumple. 12 preclaros reyes gobernáis como príncipes la población, y yo soy el 13º. Traiga cada uno un manto bien lavado, una túnica y un talento de precioso oro, y vayamos todos juntos a llevárselo al huésped para que, al verlo en sus manos, asista a la cena con el corazón alegre. Y apacigüelo Euríalo con palabras y un regalo, porque no habló de conveniente modo. Así les arengó. Todos lo aplaudieron, y poniéndolo por obra, enviaron a sus respectivos heraldos para que les trajeran los presentes. Y Euríalo respondió de esta suerte: Rey Alcino, el más esclarecido de todos los ciudadanos, yo apaciguaré al huésped como lo mandas, y le daré esta espada de bronce que tiene la empuñadura de plata y en torno suyo una vaina de marfil recién cortado. Será un presente muy digno de tal persona. Diciendo así, puso en las manos de Odiseo la espada guarnecida de argénteos clavos, y pronunció estas aladas palabras: Salud, padre huésped. Si alguna de mis palabras te ha molestado, llévensela cuanto antes los impetuosos torbellinos, y las deidades te permitan ver nuevamente a tu esposa y llegar a tu patria, ya que hace tanto tiempo que padeces trabajos lejos de los tuyos. Respondióle el ingenioso Odiseo: Muchas saludes te doy también, amigo. Los dioses te concedan felicidades y ojalá que nunca eches de menos esta espada de que me haces presente después de apaciguarme con tus palabras. Dijo,
y echóse al hombro aquella espada guarnecida de argénteos clavos. Al ponerse el sol ya Odiseo tenía delante de sí los hermosos presentes. Introdujéronlos en la casa de Alcino los conspicuos heraldos, e hiciéronse cargo de ellos los vástagos del ilustre rey, quienes transportaron los bellísimos regalos a donde estaba su veneranda madre. Volvieron todos al palacio precedidos por la sacra potestad de Alcino y sentáronse en elevadas sillas. Y entonces la potestad de Alcino dijo a Arete: «Trae, mujer, un arca muy hermosa, la que mejor sea, y mete en la misma un manto bien lavado y una túnica. Poned al fuego una caldera de bronce y calentad agua para que el huésped se lave. Y, viendo colocados por orden cuantos presentes acaban de traerle los eximios feacios, se regocije con el banquete y el canto del aedo. Y yo le daré mi hermosísima copa de oro, a fin de que se acuerde de mí todos los días al ofrecer en su casa libaciones a Zeus y a los restantes dioses». Así dijo. Arete mandó a las esclavas que pusiesen enseguida un gran trípode al fuego. Ellas llevaron al ardiente fuego un trípode que servía para los baños, echaron agua en la caldera y, recogiendo leña, encendiéronla debajo. Las llamas rodearon el vientre de la caldera y calentóse el agua. Entretanto sacó Arete de su habitación un arca muy hermosa y puso en la misma los bellos dones, vestiduras y oro que habían traído los feacios, y además un manto y una hermosa túnica. Y seguidamente habló al héroe con estas aladas palabras: «Examina tú mismo la tapa y échale pronto un nudo, no sea que te hurten alguna cosa en el camino, cuando en la negra nave estés entregado al dulce sueño». Apenas oyó estas palabras el paciente divinal Odiseo, encajó la tapa y le echó un complicado nudo que le enseñó a hacer la veneranda Circe. Acto seguido invitóle la despensera a bañarse en una pila, y Odiseo vio con agrado el baño caliente, porque no cuidaba de su persona desde que partió de la casa de Calipso, la de hermosos cabellos, que en ella estuvo siempre atendido como un dios. Y lavado ya y ungido con aceite por las esclavas, que le pusieron una túnica y un hermoso manto, salió y fuese hacia los hombres, bebedores de vino, que allí estaban. Pero Nausica, a quien las deidades habían dotado de belleza, paróse ante la columna que sostenía el techo sólidamente construido. Se admiró al clavar los ojos en Odiseo y le dijo estas aladas palabras: «Salve, huésped, para que en alguna ocasión, cuando estés de vuelta en tu patria, te acuerdes de mí, que me debes antes que a nadie el rescate de tu vida». Respondióle el ingenioso Odiseo: «Nausica, hija del magnánimo Alcino, concédame Zeus, el tonante esposo de Hera, que llegue a mi casa y vea el día de mi regreso, que allí te invocaré todos los días como a una diosa, porque fuiste tú, oh doncella, quien me salvó la vida». Dijo, y fue a sentarse junto al rey Alcino cuando ya se distribuían las porciones y se mezclaba el vino. Presentóse el heraldo con el amable aedo de Módoco, tan honrado por la gente, y le hizo sentar en medio de los convidados, arrimándolo a excelsa columna. Y entonces el ingenioso Odiseo, cortando una tajada del espinazo de un puerco de blancos dientes, del cual quedaba aún la mayor parte y estaba cubierto de abundante grasa, habló al heraldo de esta manera: «Heraldo, toma, llévale esta carne a Demódoco para que coma y así le obsequiaré, aunque estoy afligido. Que a los aedos por doquier les tributan honor y reverencia a los hombres terrestres, porque la musa les ha enseñado el canto y los ama a todos». Así dijo. Y el heraldo puso la carne en las manos del héroe Demódoco, quien al recibirla sintió que se le alegraba el alma. Todos echaron mano a las viandas que tenían delante, y cuando hubieron satisfecho las ganas de beber y de comer, el ingenioso Odiseo habló a Demódoco de esta manera: «Demódoco, yo te alabo más que a otro mortal cualquiera, pues deben de haberte enseñado la musa hija de Zeus o el mismo Apolo, a juzgar por lo primorosamente que cantas el azar de los aqueos y todo lo que llevaron al cabo, padecieron y soportaron, como si tú en persona lo hubieras visto o se lo hubieses oído referir a alguno de ellos. Mas ea, pasa a otro asunto y canta cómo estaba dispuesto el caballo de madera construido por Epeo con la ayuda de Atenea, máquina engañosa que el divinal Odiseo llevó a la Acrópolis después de llenarla con los guerreros que arruinaron a Troya. Si esto lo cuentas como se debe, yo diré a todos los hombres que una deidad benévola te concedió el divino canto». Así habló,
y el Aedo, movido por divinal impulso, entonó un canto cuyo comienzo era que los argivos diéronse a la mar en sus naves de muchos bancos, después de haber incendiado el campamento, mientras algunos ya se hallaban con el celebérrimo Odiseo en el ágora de los teucros, ocultos por el caballo que estos mismos llevaron arrastrando hasta la Acrópolis. El caballo estaba en pie, y los teucros, sentados a su alrededor, decían muy confusas razones y vacilaban en la elección de uno de estos tres pareceres: hender el vacío leño con el cruel bronce, subirlo a una altura y despeñarlo, o dejar el gran simulacro como ofrenda propiciatoria a los dioses. Esta última resolución debía prevalecer, porque era fatal que la ciudad se arruinase cuando tuviera dentro aquel enorme caballo de madera donde estaban los más valientes argivos que causaron a los teucros el estrago y la muerte. Cantó como los aqueos, saliendo del caballo y dejando la hueca emboscada, asolaron la ciudad. Cantó asimismo cómo, dispersos unos por un lado y otros por otro, iban devastando la excelsa urbe, mientras que Odiseo, cual si fuese Ares, tomaba el camino de la casa de Deífobo, juntamente con el deiforme Menelao, y refirió cómo aquél había osado sostener un terrible combate, del cual alcanzó victoria por el favor de la magnánima Atenea. Tal fue lo que cantó el eximio Edo. Y en tanto consumíase Odiseo, y las lágrimas manaban de sus párpados y le regaban las mejillas. De la suerte que una mujer llora, abrazada a su marido que cayó delante de su población y de su gente, para que se libraran del día cruel la ciudad y los hijos, al verlo moribundo y palpitante se le echa encima y profiere agudos gritos, los contrarios la golpean con las picas en el dorso y en las espaldas, trayéndole la esclavitud a fin de que padezca trabajos infortunios, y el dolor, miserando, deshace sus mejillas. De semejante manera Odiseo derramaba de sus ojos tantas lágrimas que movía a compasión. A todos les pasó inadvertido que vertiera lágrimas, menos al Cino, el cual, sentado junto a él, lo advirtió y notó, oyendo a sí mismo que suspiraba profundamente. Y enseguida dijo a los feacios amantes de manejar los remos: «Oídme, caudillos y príncipes de los feacios. Cese Demódoco de tocar la melodiosa cítara, pues quizá lo que canta no le sea grato a todos los oyentes. Desde que empezamos la cena y se levantó el divinal Aedo, el huésped no ha dejado de verter doloroso llanto. Sin duda le vino al alma algún pesar. Mas sea, cese aquel para que nos regocijemos todos, así los albergadores del huésped como el huésped mismo, que es lo mejor que se puede hacer, ya que por el venerable huésped se han preparado estas cosas, su conducción y los dones que le hemos hecho en demostración de aprecio. Como a un hermano debe tratar al huésped y al suplicante quien tenga un poco de sensatez. Y así no has de ocultar tampoco con astuto designio lo que voy a preguntarte, sino que será mucho mejor que lo manifiestes. Dime el nombre con que allá te llamaban tu padre y tu madre, los habitantes de la ciudad y los vecinos de los alrededores. Que ningún hombre bueno o malo deja de tener el suyo desde que nace, porque los padres lo imponen a cuantos engendran. Nómbrame también tu país, tu pueblo y tu ciudad, para que nuestros bajeles, proponiéndose cumplir tu propósito con su inteligencia, te conduzcan allá. Pues entre los feacios no hay pilotos, ni sus naves están provistas de timones como los restantes barcos, sino que ya saben ellas los pensamientos y el querer de los hombres. Conocen las ciudades y los fértiles campos de todos los países. Atraviesan rápidamente el abismo del mar, aunque cualquier vapor o niebla las cubra, y no sienten temor alguno de recibir daño o de perderse. Si bien oí decir a mi padre Nausito que Posidón nos mira con malos ojos porque conducimos sin recibir daño a todos los hombres, y afirma que el dios haría naufragar en el oscuro Ponto un bien construido bajel de los feacios al volver de conducir a alguien, y cubriría la vista de la ciudad con una gran montaña. Así se expresaba el anciano, mas el dios lo cumplirá o no, según le plegue. Ea, habla y cuéntame sinceramente por dónde anduviste perdido y a qué regiones llegaste, especificando qué gentes y qué ciudades bien pobladas había en ellas, así como también cuáles hombres eran crueles, salvajes, injustos, y cuáles hospitalarios y temerosos de los dioses. Dime por qué lloras y te lamentas en tu ánimo cuando oyes referir el azar de los argivos, de los dánaos y de Ilión. Diéronselo las deidades, que decretaron la muerte de aquellos hombres para que sirvieran a los venideros de asunto para sus cantos. ¿Acaso perdiste delante de Ilión algún deudo como tu yerno ilustre o tu suegro, que son las personas más queridas después de las ligadas con nosotros por la sangre y el linaje? ¿O fue por ventura un esforzado y agradable compañero,
ya que no es inferior a un hermano el compañero dotado de prudencia. Audioclásicos.com